Son las 7:45 de la mañana. Miguel abre el cajón de la cocina, saca la pastilla blanca que lleva tomando 3 años y la acompaña con un vaso de agua fría. Un segundo. Ritual cumplido. Y sigue con su café. Lo que Miguel no sabe es que en esos mismos 20 minutos, lo que entra en su cuerpo después de esa pastilla va a decidir si el losartán hace el 40% o el 100% de su trabajo en sus arterias ese día. No es teoría. Es química vascular documentada en estudios clínicos y nadie se lo ha explicado. Hoy vamos a ver exactamente qué le pasa a tu circulación cada vez que tomas losartán y qué tienes que comer con él para que realmente funcione como debería. Soy Carmen Navarro. Hace más de 20 años que investigo y comparto estudios científicos sobre salud masculina para ayudar a los hombres a tomar decisiones informadas. Lo que he observado una y otra vez es que los hombres que toman medicación para la presión arterial son de los más disciplinados que existen. Nunca se saltan una dosis, van a sus revisiones, hacen lo que el médico les dice y sin embargo muchos siguen sintiendo que algo falta, que la energía no es la de antes, que la circulación no termina de estar del todo bien. En la mayoría de los casos, la diferencia no está en el medicamento, está en lo que ocurre en las 2 horas que rodean al momento de tomarlo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Miguel tiene 61 años, jubilado anticipado de la administración pública, vive en Valencia con su mujer. Desde hace 3 años toma losartán 50 miligramos para la hipertensión. Sus revisiones son correctas. El médico siempre le dice que la presión está bien, pero Miguel siente una fatiga constante que no logra explicar. Sus piernas pesan por las tardes. Y hay otro tema que no menciona en consulta. Cada mañana, con su café con leche y un vaso de zumo de pomelo que ha bebido desde siempre porque es sano, Miguel toma su pastilla. Lleva 3 años haciendo exactamente eso, sin saber que ese zumo está bloqueando una parte significativa de la conversión de su medicación en el hígado y que su circulación está pagando el precio cada día. Vuelvo a Miguel al final. Primero necesitas entender por qué. Imagina que tus arterias son mangueras de jardín. Cuando hay demasiada presión en el sistema, las paredes se tensan, el agua empuja con fuerza y a largo plazo la manguera se deteriora. El losartán actúa como un regulador de esa presión. En el cuerpo existe una molécula llamada angiotensina segundo, un vasoconstrictor potente que hace que las arterias se estrechen. El losartán bloquea específicamente los receptores donde esa molécula se conecta. El resultado, las arterias se relajan, se dilatan y la sangre fluye con menos resistencia. Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce. El losartán no llega a tus arterias tal y como lo tragas. Primero pasa por el hígado, donde una enzima llamada CYP2OC9 lo convierte en su metabolito activo, el compuesto E3C-174, que es entre 10 y 40 veces más potente que el propio losartán. Es ese metabolito el que realmente trabaja en tu circulación y esa conversión hepática puede ser amplificada o saboteada dependiendo de lo que hayas comido en la última hora. Esto no es especulación, es farmacología documentada. Estudios publicados en revistas de cardiología muestran que determinados compuestos de los alimentos interactúan directamente con las enzimas que procesan el losartán, alterando hasta en un 30 o 56% la concentración del metabolito activo en sangre. Dicho de otra manera, el mismo medicamento con la misma dosis puede tener un efecto muy diferente dependiendo de lo que hayas comido antes o después. Si conoces a alguien que toma losartán y empieza el día con zumo de pomelo o con alguno de los alimentos que vamos a ver ahora, comparte este video con él en este momento. Puede que lleve años sin saber esto y hace una diferencia real en su circulación cada día. El primer mecanismo que necesitas entender es el más contraintuitivo, porque involucra un alimento que la mayoría considera completamente saludable. El pomelo y su zumo contienen compuestos llamados furanocumarinas. Estas moléculas inhiben la enzima CYP2C9 en el intestino y el hígado, la misma enzima que convierte el losartán en su metabolito activo E374.
Estudios farmacológicos controlados muestran que el consumo de zumo de pomelo puede reducir las concentraciones del metabolito activo del losartán en sangre entre un 30% y un 56%. Traducción directa. Si tomas tu losartán con zumo de pomelo o poco después, una parte importante del medicamento pasa por tu cuerpo sin activarse completamente. El resultado no es solo una presión arterial peor controlada, es una circulación sistemáticamente por debajo de su potencial durante horas. Pero el pomelo no es el único actor en esta historia. El alcohol amplifica los efectos vasodilatadores del losartán de manera descontrolada, causando caídas de presión bruscas, mareos y fatiga. Y ciertos antiinflamatorios de venta libre, como el ibuprofeno, reducen la eficacia del losartán sobre la presión arterial al provocar retención de sodio y vasoconstricción periférica. ¿Por qué esto es especialmente relevante después de los 50? Porque la reserva vascular disminuye con la edad. A los 30 años, el cuerpo puede compensar una activación parcial del fármaco. A los 60, cada punto porcentual de eficacia circulatoria cuenta. Los vasos ya no son tan elásticos. El óxido nítrico natural se produce con menos abundancia y la capacidad de autorregulación arterial ha disminuido. Investigaciones sobre el metabolismo hepático de los ARBs en hombres mayores de 55 confirman que la variabilidad en la activación enzimática del losartán es significativamente mayor en este grupo de edad, lo que hace que las interacciones alimentarias tengan un impacto proporcionalmente más alto. Volviendo a Miguel, su zumo de pomelo matinal, consumido junto con el losartán durante 3 años, ha estado reduciendo consistentemente la concentración del metabolito activo en su sangre. Su médico ve una presión controlada porque el efecto parcial es suficiente para los parámetros de la consulta. Pero en los vasos más pequeños, los que irrigan las extremidades, los tejidos periféricos y otras zonas que Miguel no menciona, la circulación nunca ha llegado a su potencial real. Eso es el primer mecanismo, el sabotador silencioso, lo que bloquea la activación. Pero hay una segunda parte de esta historia que la mayoría desconoce por completo, y esta es la que cambia todo. El losartán relaja las arterias bloqueando la angiotensina segundo, pero el cuerpo tiene otro sistema vasodilatador paralelo y complementario, el óxido nítrico. El óxido nítrico es producido por el endotelio, la capa interior de los vasos sanguíneos, y actúa como una señal química que le dice a los músculos vasculares que se relajen. Estos dos sistemas trabajan en paralelo. Cuando los dos están activos al mismo tiempo, el efecto vasodilatador es sinérgico, mayor que la suma de sus partes individuales. Y aquí es donde la alimentación entra con fuerza. Los nitratos dietéticos presentes en alimentos como la remolacha, la rúcula y las espinacas son convertidos por las bacterias de la boca y el tracto digestivo en nitrito y luego en óxido nítrico en los tejidos. Este proceso eleva directamente los niveles circulantes de óxido nítrico, amplificando la señal vasodilatadora que el losartán ya ha iniciado. Estudios clínicos en adultos mayores muestran que 200 mililitros de zumo de remolacha elevan los niveles de óxido nítrico en un 21% en los primeros 45 minutos, con efectos medibles sobre la presión sistólica y diastólica. Investigaciones adicionales indican que una porción de 250 gramos de espinacas puede multiplicar por 8 los niveles de nitrito salival, el precursor del óxido nítrico, en los 120 minutos posteriores al consumo. El magnesio opera por otra vía, igualmente importante. Este mineral actúa como cofactor en la síntesis de óxido nítrico y en la relajación del músculo liso vascular. Estudios en hombres mayores de 50 asocian niveles suficientes de magnesio con mejor función endotelial y mayor respuesta vasodilatadora. Lo que esto significa en la práctica, si tomas el losartán rodeado de alimentos que potencian la producción de óxido nítrico, el efecto circulatorio de ese día es cualitativamente diferente al de tomarlo con alimentos neutros o con bloqueadores enzimáticos. Las investigaciones sobre la función eréctil y el losartán confirman este principio.
Un estudio con 82 hombres hipertensos con disfunción eréctil documentó que 12 semanas de tratamiento mejoraron la satisfacción sexual del 7.3% al 58.5%. Los mecanismos propuestos incluyen la mejora de la circulación en los vasos más pequeños, los que el hombre promedio no suele mencionar en la consulta, pero que percibe perfectamente en su vida diaria. Las informaciones que estás recibiendo son educativas. No sustituyen el consejo médico. Si tus síntomas persisten o tienes dudas sobre tu medicación, habla con un profesional de salud. Una decisión alimentaria alrededor del losartán no es catastrófica, pero un patrón repetido durante meses o años, como el de Miguel con su zumo de pomelo matinal, tiene consecuencias que se miden en la salud vascular de largo plazo. Cuando el metabolito activo del losartán no se produce a plena capacidad de forma crónica, el bloqueo de la angiotensina segundo es incompleto. Esto significa que los vasos mantienen un nivel de tensión ligeramente superior al óptimo de manera constante. Con el tiempo, ese exceso de tensión contribuye al engrosamiento progresivo de las paredes arteriales, reducción de la elasticidad y mayor vulnerabilidad a la aterosclerosis. El estudio LIFE, uno de los más grandes realizados con este medicamento, siguió a más de 9,000 pacientes de 55 a 80 años durante casi 5 años. Los resultados mostraron que el losartán reducía el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en un 25% respecto a otras medicaciones antihipertensivas. Pero esos beneficios asumen que el fármaco está siendo activado correctamente en el hígado. Una inhibición enzimática crónica por factores dietéticos erosiona lentamente esa ventaja. El resultado acumulado después de 3, 5, 10 años es una brecha entre el potencial circulatorio del sistema y lo que realmente se consigue. Una brecha invisible en los análisis de rutina, pero palpable en la calidad de vida diaria. Ahora vamos a lo práctico. Esto es lo que puedes hacer a partir de mañana. Primero, lo que debes evitar en la ventana de 2 horas alrededor de la toma. Zumo de pomelo o pomelo en cualquier forma. Reduce la conversión enzimática del losartán hasta en un 56%. Alcohol. Amplifica la vasodilatación de forma impredecible, con riesgo de hipotensión. Antiinflamatorios de venta libre combinados con losartán reducen su efecto antihipertensivo y sustitutos de sal con alto contenido en potasio sin supervisión médica, porque el losartán ya tiende a elevar el potasio. Segundo, lo que puedes incluir para potenciar el efecto circulatorio. Una porción de hojas verdes ricas en nitratos en tu primera comida del día o en el almuerzo. Espinacas, rúcula, acelgas. El estudio con 250 gramos de espinacas documentó un aumento de 8 veces en el nitrito salival a los 120 minutos. No necesita ser cocida en exceso. Cruda en ensalada o al vapor preserva mejor los nitratos. Remolacha 2 o 3 veces por semana. Un vaso pequeño de zumo o remolacha asada como guarnición. Investigaciones nutricionales la señalan como la fuente dietética más eficiente de nitratos para el soporte cardiovascular. Magnesio diario. 30 gramos de semillas de calabaza, un puñado de nueces o almendras, o una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Estudios en hombres mayores de 50 asocian niveles suficientes de magnesio con un 41% menor probabilidad de disfunción eréctil relacionada con la circulación. Y chocolate negro, mínimo 70% de cacao, 20 o 30 gramos 3 o 4 veces por semana. Los flavanoles del cacao estabilizan el óxido nítrico ya producido, extendiéndolo en el tiempo. Un estudio de 15 días documentó aumento significativo de óxido nítrico en sangre y reducción medible de presión sistólica y diastólica. Si llevas tiempo tomando pomelo regularmente con el losartán, comunícaselo a tu médico. Puede ser relevante para revisar si la dosis actual sigue siendo la adecuada. Y si experimentas mareos al levantarte, sensación de presión inusualmente baja o irregularidades al combinar losartán con suplementos de potasio, consulta antes de hacer cambios. Ahora volvamos a Miguel.
3 semanas después de eliminar el zumo de pomelo de su mañana, añadir espinacas a su desayuno con huevos revueltos y sustituir la fruta zumo por remolacha asada en la cena, Miguel notó algo que no esperaba. Sus lecturas de presión en casa eran más estables, no dramáticamente diferentes, pero consistentemente mejores. La pesadez en las piernas por la tarde disminuyó. Su mujer comentó que parecía más descansado. Y en cuanto al tema que no había mencionado en 3 años de revisiones médicas, 3 semanas después, Miguel finalmente lo habló con su médico, no porque la situación fuera una crisis, sino porque algo había empezado a cambiar y quería entender por qué. Miguel no cambió su medicación, no tomó ningún suplemento milagroso, solo cambió lo que rodeaba a la pastilla blanca de cada mañana. Si él soubera o que você sabe agora, 3 años atrás, su circulación habría trabajado a plena capacidad desde el primer día. Tú tienes esa información ahora. Prueba el protocolo durante 7 días. Elimina el pomelo, añade una porción de hojas verdes ricas en nitratos en alguna comida del día e incluye remolacha 2 o 3 veces en la semana. Mide tu presión en casa por la mañana y anota cómo te sientes. Luego vuelve aquí y cuéntame en los comentarios qué observaste. Leeré cada respuesta. Hoy has aprendido que el losartán necesita una conversión hepática para activarse y que el pomelo y otros compuestos pueden bloquear hasta más de la mitad de esa conversión. Has visto que los alimentos ricos en nitratos y magnesio potencian la vía del óxido nítrico, creando una sinergia real con lo que el medicamento ya hace. Y has visto que estos efectos, repetidos día tras día durante años, tienen consecuencias acumuladas en la circulación, la energía y la vitalidad masculina. Tomar una medicación correctamente no es solo no saltarse la dosis, es entender que cada pastilla es un mecanismo dentro de un sistema y que tú tienes el poder de optimizar ese sistema con decisiones que están completamente en tus manos a partir de mañana. Has pasado la vida cuidando de todos los demás. Ahora es momento de cuidarte a ti mismo. Hasta la próxima. Soy Carmen Navarro. Mantente informado, mantente vital. Tus mejores años no están detrás de ti. Pueden comenzar ahora. Nota importante. Este video es solo con fines informativos y educativos. No sustituye el consejo médico. Si tomas losartán u otra medicación para la presión arterial, consulta siempre a tu médico antes de realizar cambios en tu alimentación o rutina de medicación. Las interacciones mencionadas en este video están documentadas en literatura farmacológica de referencia, pero la respuesta individual puede variar.